És l'únic senyor que avui tindrem al nostre escenari. Ell és el doctor Gustavo Añez. Gracias por acompañarnos. Es reumatólogo del Hospital Arnau de Vilanova y nos va a hablar de la osteoporosis, de un problema tan complicado y tan difícil, una palabra que cuando nos lo diagnostican nos ponemos a temblar, primero porque desconocemos y después cuando lo conocemos y vemos lo que es, ya sabemos que es crónico, que lo vamos a tener que llevar toda la vida y el problema que eso nos puede acarrear. O sea que, doctor, espero que nos lo haga muy fácil, muy entendedor y luego las preguntas las dejaremos para el final en la mesa. Gracias. Bon dia a totes. El meu català no és gaire net encara, així que voy a hacer la presentació en castellà, que es mejor para mí, es muy fácil. Entonces, yo vengo a hablarles para explicarles de lo que es la osteoporosis y con el objetivo de poder hacerlo de manera fácil, siendo un tema complicado que tiende a ser para ustedes, porque cuando les hablan de osteoporosis quizás le complican mucho, y darles la facilidad de que puedan entender esta patología que es tan común en la mujer con menopausia. Entonces, pues vamos para allá. Entonces vamos a empezar a lo que ¿qué es la osteoporosis? La osteoporosis lo que significa como palabra es hueso poroso, ¿vale? Viene de dos palabras griegas, que es ostium, que significa hueso, y poros, que significa poroso, como podemos ver en la imagen que está aquí, ¿no? Si este es el hueso normal, ¿vale? Este sería el hueso osteoporótico, que podemos verlo visualmente, ¿no? Como podemos ver, se vuelve más poroso, lo cual lo hace más frágil que el hueso habitual, ¿vale? Hablaremos de componentes que tiene el hueso a futuro también, que mencionaremos en la presentación, pero como pueden ver, el hueso está compuesto por dos componentes. Tiene su pared externa, que podemos ver aquí, que es lo que llamamos el hueso cortical, y luego después tenemos toda la parte interior, que es lo que llamamos el hueso esponjoso, porque tiene la apariencia de una esponja, ¿vale? Entonces, nuevamente, aquí repetimos la etimología de la palabra y para definirla, podemos definirla como una enfermedad caracterizada por una masa ósea baja con un deterioro microestructural del tejido óseo que conduce a un incremento de la fragilidad ósea y el riesgo de fractura. Lo que tenemos con esta enfermedad es precisamente eso. El hueso se vuelve más frágil y por lo tanto nos pone en riesgo de sufrir fracturas con traumatismos banales, ¿vale? Esto es lo único que tenemos que tener en cuenta de una definición, como viene en libros de texto, tan compleja. ¿Qué es lo que significa? Entonces, ¿por qué ocurre esto, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿Vale? Para eso tenemos que entender primero lo que es el hueso, ¿vale? Ya les expliqué que el hueso tiene dos componentes, ¿no? El hueso cortical y el hueso esponjoso, que eso es importante saberlo para poder entender. Y luego tenemos que entender otra situación, ¿vale? Entonces, el hueso es un órgano que está en constante crecimiento. El hueso nunca deja de crecer, ¿vale? Es un órgano que se puede regenerar, tiene capacidad de regeneración, ¿vale? Por eso es que cuando un hueso se rompe, se puede reparar, porque tiene capacidad de regeneración, ¿vale? No es pérdida total del mismo, ¿ok? Entonces, ¿por qué el hueso tiene capacidad para regeneración? ¿Vale? En el hueso existen dos tipos de células. Unas células que se llaman osteoblastos, ese es el nombre, y otras células que se llaman osteoclastos, ¿vale? Los osteoblastos, que los podemos ver aquí, son los huesos, las células que forman el hueso, ¿vale? Estas células son las que se encargan de que el hueso se produzca, se esté realizando, se esté haciendo y se esté haciendo. Estas células no dejan nunca de trabajar, ¿vale? No hay ninguna cosa que les diga, estás haciendo mucho hueso, para el carro, ¿no?
no tienen un mecanismo que les diga, tienes que parar. Por eso existen los osteoclastos, ¿vale? Los osteoclastos son células que destruyen hueso. Entonces, estas células son las que, si está creciendo de más el hueso, son las que llegan y empiezan a destruir ese exceso que se ha formado, ¿vale? El objetivo y el cuerpo humano normal debe de tener estas células trabajando en equilibrio, ¿vale? Estas dos células deben de trabajar en equilibrio. Si perdemos el equilibrio es cuando tenemos una enfermedad del hueso, ¿vale? Entonces, si la destrucción del hueso sobrepasa la capacidad de nuestros osteoblastos para crear hueso, ahí tenemos una osteoporosis, ¿vale? Eso es lo que es, ¿vale? ¿Ok? Entonces, lo otro que tenemos que tener en cuenta, como definiciones que existen, es que el proceso de creación de huesos, lo que llamamos formación o osteoformación, que le pueden poner la palabra también delante, y la destrucción es lo que llamamos resorción ósea. Si ustedes escuchan a un médico decir la palabra resorción, lo que está hablando es de destrucción de hueso. Y cuando habla de formación, está hablando de la construcción del hueso, ¿vale? Okay. Entonces, dos grandes cosas que debemos recordar las tenemos, ¿no? Primero, el hueso está compuesto por ¿qué dos componentes? Cortical y hueso esponjoso. Muy bien. ¿Y qué dos células tenemos en el hueso? Osteoblastos y osteoclastos. Y que los osteoblastos crean hueso y osteoclastos. Muy bien, muy bien. Y debemos tener entre las dos ¿qué? Ahí está, ¿vale? ¿Ya está? Ya saben más osteoporosis que yo. Ya con eso ya lo dominan. Eso es lo que hemos hablado, ¿vale? Debemos tener un equilibrio, que es lo importante para poder tener hueso sano entre estas dos entidades, ¿vale? Y si perdemos esto porque las células que destruyen el hueso sobrepasan el trabajo de las células que lo crean, es cuando empezamos a tener osteoporosis. Ese primer paso es lo que llaman la osteopenia, que esa palabra seguramente la han escuchado mucho también, ¿vale? Lo que es la osteopenia es la osteoporosis que está empezando, ¿vale? Es como si yo comparase la palabra también que seguro han escuchado de diabetes y prediabetes, ¿vale? Pues la osteopenia sería como la prediabetes en la osteoporosis, ¿vale? Sería que el proceso está empezando, pero aún no llegamos a osteoporosis, ¿vale? Por eso es que aquí gráficamente lo podemos ver que estamos empezando a tener un aumento de la porosidad del hueso. Sin embargo, no llegamos todavía a los grados que tenemos que tener para poder hablar de osteoporosis, ¿vale? Entonces, eso es lo que es la osteopenia. La osteopenia es, cuando estamos en ella, lo que debemos de considerar es que estamos en un riesgo de sufrir una osteoporosis, pero no llegamos ahí todavía, ¿vale? ¿Ok? Entonces, al tener un hueso más frágil, porque está habiendo un aumento de destrucción ósea, que no está siendo regulada por la formación ósea del hueso, evidentemente nos pone en riesgo de sufrir fracturas por fragilidad, que es el otro concepto que ya tenemos en medicina. Entonces, las fracturas por fragilidad tienen una definición. ¿Qué son las fracturas por fragilidad? Las fracturas por fragilidad son todas aquellas fracturas que suceden tras una caída de mi propia altura, excepto si suceden en huesos que son del pie-tobillo, de la mano o del macizo craniofacial, ¿vale? Esos son los únicos huesos excepcionales que sí se pueden romper o fracturar si nos caemos. Si yo, por ejemplo, me caigo ahora mismo y me rompo un dedo de la mano, no tengo una fractura por fragilidad. Es algo que puede ser normal. El problema está que yo me caiga ahora mismo y me rompa mi cadera. Eso es lo que no es normal, ¿vale? Y si esto llega a pasar, eso es una fractura por fragilidad. Y por lo tanto, ahí es fundamental evaluar una osteoporosis, ¿vale?
Entonces, ¿tenemos claro el concepto de fractura por fragilidad? ¿Vale? Si os pregunto qué es fractura por fragilidad, es yo me caigo de mi propia altura y me rompo una cadera, una vértebra, un hueso del húmero, o de aquí del brazo, el antebrazo, ¿vale? Esas son fracturas por fragilidad, ¿ok? Por eso, la osteoporosis, tenemos que recordar que es una enfermedad silenciosa. La osteoporosis no da dolor, no da síntomas, no da deformidades. No es porque yo tenga osteoporosis mi cuerpo se va a volver deforme. No, la osteoporosis aumenta el riesgo de fracturas, da fracturas, ¿vale? Da estas cosas, que vemos aquí. Por ejemplo, en un cuello del húmero. Estas son los mismos huesos que comúnmente se fracturan por osteoporosis. El cuello del húmero, a nivel de la cadera, ¿vale? A nivel vertebral, ¿vale? A nivel del radio, ¿ok? Esto es la consecuencia de la osteoporosis, ¿vale? Y por eso es que es una enfermedad que debemos de tratar y darle importancia, porque esto es lo que queremos evitar, ¿vale? Entonces, epidemiología de la osteoporosis. Ahora voy a darles números, ¿ok? 200 millones de personas en el mundo tienen osteoporosis, ¿ok? Estamos hablando de una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo, ¿ok? Nada más hablando de España, se ha contabilizado que 3 millones de personas tienen osteoporosis. Ustedes pueden decir, en una población de 50 millones, se puede considerar poquito, ¿no? 3 millones. Sin embargo, ¿cuál es la importancia del dato? Que estamos hablando de una enfermedad que afecta en un país a millones de personas. Si tenemos una afectación de una enfermedad a millones de personas, no podemos considerar a la osteoporosis como una enfermedad rara, porque sale de la definición de una enfermedad rara. Una enfermedad rara es una enfermedad que afecta a menos de 100.000 personas. Y la osteoporosis no es así, ¿vale? Entonces, debido a que la osteoporosis es una enfermedad muy común, tenemos que conocerla. Tenemos que conocerla y es muy importante saber que existe y que está ahí, ¿vale? Nada más a nivel mundial, 330.000 fracturas del año se asocian a osteoporosis, ¿vale? Y en el año 2017 se estimó que cada hora ocurren 37 fracturas asociadas a osteoporosis en el mundo. Cada hora 37 personas se están rompiendo un hueso a consecuencia de la osteoporosis. Eso es un número importante, ¿no creen? Entonces, decir que la osteoporosis es una enfermedad rara, no podemos decir que es una enfermedad rara. No se puede. Por eso les presento estos números, porque son los que conozcan. Según la Sociedad Española de Reumatología, en España llegó un año a contabilizar que cada hora hay 34. Poquito menos que las 37 a nivel mundial. 34 fracturas cada hora a consecuencia de la osteoporosis. Entonces, ¿por qué también esto es importante? ¿Vale? Hay mucha banalidad que se le da a la osteoporosis porque, lo que les digo, ¿no? El hueso, cuando se fractura, cicatriza y se recupera. Es lo que van a oír de muchos médicos. No te preocupes, si tienes osteoporosis, solo te vas quizás te rompas un hueso y luego después eso se regenerará. Tranquilo. Pues no es así. 15 a 20% de las personas que se fracturan una cadera mueren el año próximo después de una fractura. ¿Vale? Y lo mismo cuando se fracturan una vértebra. Sigue siendo el mismo porcentaje. 15 a 20% de personas que se rompen un hueso, en el siguiente año no siguen con vida. Entonces, señores, la osteoporosis mata a la gente. ¿Vale? No es nada más, no pasa nada.
me rompo un hueso y ya está. Hay gente que se muere por esto. Infecciones, disminuciones en calidad de vida, depresión, ¿vale? No todos quedan bien de la operación. Siguiente dato. 40% de las personas que se rompen una cadera no vuelven a caminar, con todo y operados. 40%, de las personas no vuelven a caminar. Quedan en silla de ruedas de por vida o con muletas y tienen su prótesis, bien bonita, colocada, la prótesis de cadera, pero les preguntas algo, no puedo dejar mis muletas, no me sostengo. 40% que quedan así. 80% quedan con alguna secuela. 80%. Mucha gente que se rompe una cadera, siempre te lo dice en la consulta, es que mi pierna no es la misma. Aunque puedan caminar, hacen su vida normal, mucha gente te dice, de todas maneras, no me siento igual. ¿Vale? 80%, ¿vale? 60% se quedan con secuelas que afectan su vida cotidiana. No vuelven otra vez a hacer una vida que hacían antes de la fractura. Un 60% de las personas. Entonces, todo esto es decir que las fracturas no son tan benignas como parece. A pesar de que el hueso se recupera y se regenera, las fracturas dejan cicatriz. Y esa cicatriz nos puede dar secuela. ¿Vale? Por eso es que el trabajo que tenemos que hacer es evitar que el hueso se fracture. Y tenemos que tratar la osteoporosis a tiempo. Porque si también llegamos a cuando el hueso está roto, ya estamos llegando tarde. Estamos llegando tarde. Esto es igual que cuando diagnosticamos una diabetes, cuando el paciente sufre un infarto al miocardio. Hombre, esto teníamos que haberlo visto antes. Si estamos llegando ya, cuando el paciente tiene un infarto al miocardio, nos hemos demorado, hemos llegado tarde. Y eso es lo que tenemos que evitar. Por lo tanto, interesarse y tratar la osteoporosis no es cuestión de vanidad, es amor propio. ¿Vale? Y es cuidar nuestra salud. Y por eso tenemos que darle más importancia a la enfermedad que realmente, y sobre todo, incluyó muchos especialistas del área médica, porque es así, no le dan la importancia que tiene. ¿Por qué? Como ya les comenté, no duele, es silenciosa, no causa mayores problemas, no afecta el corazón, no afecta el hígado, no afecta el riñón. Como no pasa nada de eso, y luego a la fractura no le damos la importancia que hay que darle. Entonces, causas de osteoporosis, ¿vale? Evidentemente, la literatura dice que hay dos tipos de osteoporosis, la tipo 1 y la tipo 2, ¿vale? La tipo 1 es la que llaman la que no tiene una causa concreta más allá que la menopausia, ¿vale? O el envejecimiento. Más que hablar de menopausia, deberíamos de hablar de descenso de hormonas sexuales, porque a los hombres les da osteoporosis también, no es nada más una enfermedad exclusiva de la mujer. Tiene una predominancia en la mujer, pero no es exclusiva de la mujer. Entonces hay que hablar de descenso de hormonas sexuales, ¿no? A lo largo de la vida, ¿vale? Debilitan los huesos porque el estrógeno es fundamental para la regulación del hueso, ¿vale? Y para que esas células que hablamos, los osteoblastos, funcionen bien y mantengamos un equilibrio, ¿vale? Y la osteoporosis tipo 2 es aquella que ocurre a raíz de que tener otra cosa, otra enfermedad establecida. Enfermedades que pueden dar osteoporosis. Múltiples. Ahí tienen todo un listado de enfermedades que pueden dar osteoporosis. Desde enfermedades genéticas, problemas hormonales, ¿vale? Enfermedades del tubo digestivo, ¿vale? Problemas de hematología, desnutrición, enfermedades autoinmunes, ¿ok? Y otras causas como por ejemplo el consumo de drogas, por ejemplo,
Otras enfermedades raras como también es la misma la amiloidosis, insuficiencia renal, ¿vale? Los pacientes con esclerosis múltiple, problemas neurológicos, ¿vale? Incluso pacientes trasplantados tenemos aquí. El hecho de tener un trasplante de órgano ya me pone en una situación donde yo puedo tener una osteoporosis. Entonces, listado de enfermedades múltiples. Le da un poquito más de importancia a la osteoporosis, ¿no? Saber que hay tanto, ¿no? Que lo puede causar, ¿vale? Y esto nada más es el listado de enfermedades. Este es el listado de medicinas que pueden dar osteoporosis. Tampoco es pequeño, ¿no? ¿Vale? Estamos hablando de el número 1, la famosa cortisona. Todos tenemos. Número 1, number 1 de osteoporosis. ¿Vale? El mejor amigo de la osteoporosis a nivel medicamentoso es la cortisona, ¿no? Hormonas tiroideas en exceso, análogos de la hormona gonadotropínica, ¿vale? Fármacos que afectan la testosterona, ¿vale? Los inhibidores de la aromatasa que se utilizan en el cáncer de mama, ¿vale? Los anticonvulsivantes, fármacos anticoagulantes, tenemos el diurético, la furosemida, las tiazolidinedionas que se usan en diabetes, ¿no? El litio que se usa para trastorno bipolar, ¿no? Inhibidor de la bomba de protones, el protector gástrico, que eso es lo que es, los antiácidos, la colestiramina y los antirretrovirales para el VIH. También son fármacos que se pueden asociar con osteoporosis porque son un debilitamiento del hueso. Así es, el omeprazol famoso, ¿vale? Entonces, a nivel de diagnóstico de osteoporosis, ¿cómo hacemos un diagnóstico de lo que es la osteoporosis? ¿Vale? Si es una enfermedad silenciosa, me dirán usted, pues, ¿cómo me doy cuenta? ¿No? ¿Cómo me doy cuenta de algo así? Pues muy fácil, tenemos un estudio que se llama la densitometría ósea, ¿vale? Este es el único estudio que diagnostica una osteoporosis, ¿vale? No una analítica, no las radiografías, no un TAC, ¿no? Es la densitometría ósea, ¿vale? Entonces es el único estudio que deben de saber. Aquí es muy sencillo, ¿vale? Entonces, ¿qué es la densitometría ósea? Es una radiografía más especial que lo que valora es la masa que tiene el hueso. Cuando le haces una radiografía, en vez de muéstrame el hueso, nos va a mostrar la masa que tiene ese hueso, ¿vale? Sin embargo, la densitometría, que es algo muy importante, tiene una debilidad, que es lo que hablamos, que por eso les dije que es importante. Las dos componentes del hueso, el hueso cortical, el hueso esponjoso, ¿vale? La densitometría sigue siendo una radiografía, solo llega a ver el hueso cortical, ¿vale? Las radiografías no penetran dentro del hueso. Cuando hacemos una radiografía, lo que vemos es nada más la superficie de los huesos. Eso es lo que nos enseña una radiografía común y corriente. Pero no nos enseña lo que hay ahí dentro, ¿vale? Pues la densitometría sigue la misma ciencia. Yo veo lo que hay afuerita, veo el envase, pero no veo lo que hay dentro del envase, ¿vale? Por eso es que a mí me pueden decir, es que mi prueba salió en osteopenia, pero el médico dice que todavía puedo tener osteoporosis. Sí. ¿Por qué? Porque este hueso no lo he medido. El hueso de dentro no lo hemos mirado. Entonces, si el hueso de fuera quizás no está tan mal, pero el esponjoso, yo no sé cómo está. ¿Vale? Entonces, aquí se hizo una estrategia para intentar un poco medir ese hueso, que ahora la vamos a ver. Entonces, la medición del hueso, como pueden ver, la densitometría no nos reporta una foto, ¿no? Nos reportan esto que está aquí.
toda una gráfica con varios valores que dicen, ¿quién entiende esto? Pues un médico, por supuesto, que para mí es puro número, ¿no? Lo importante es que nos van a decir un score T y un score Z, dos scores. El score T es el que hace la comparación de una persona con el estándar del adulto joven, que es sano. O sea, la comparación conmigo y un adulto joven sano, ese es el score T. Este es el que diagnostica la osteoporosis, el score T. ¿Vale? Y luego después tenemos el score Z, que me compara con lo esperable para mi edad y sexo. O sea, ya me compara no con un jovencito, me compara con gente de mi edad. ¿Vale? El score Z realmente lo que sirve es diferenciar y poder orientarnos si una osteoporosis es primaria, como hemos visto, o puede tener una enfermedad que la esté causando. ¿Vale? Porque normalmente esta se altera por enfermedades que puedan estar causando la osteoporosis. Y en la primaria no se altera. ¿Vale? Solamente vemos la alteración del T-score, que como vimos es la que hace el diagnóstico. Entonces, si queremos ver un diagnóstico de osteoporosis, ¿qué tenemos que fijarnos? El score T. ¿Vale? Entonces, ¿cómo interpretamos un score T? Pues se considera normal siempre y cuando sea por encima de -1, ¿vale? Cuando estamos entre -1 y -2,5, aquí es cuando hablamos de lo que es osteopenia, ¿vale? Y cuando ya tenemos una medición menor al -2,5 de desviaciones estándares, eso ya es una osteoporosis. Ahí ya tenemos el diagnóstico hecho, ¿vale? Entonces, esta es una estrategia que se diseñó, el TBS, ¿vale? El Trabecular Bone Score, como llaman decir, el score del hueso trabecular, o sería que el hueso esponjoso, ¿vale? Es un software que se utiliza para intentar un poco medir el hueso poroso que hay, pero también nos da una especulación, no nos da 100% todo lo que podemos ver. Por lo tanto, sigue siendo una prueba orientativa, pero no de una certera diagnóstica infalible, ¿vale? Entonces el TBS es algo moderno que ayuda a que los densitómetros puedan un poco ver mejor el hueso esponjoso, que es la pregunta que hicieron, ¿vale? Normal, si tenemos se considera normal si el valor es encima de 1.31, osteopenia si el valor es entre 1.31 y 1.23, y si es menor a 1.23, ahí entonces es cuando tenemos una osteoporosis, ¿vale? Existe también el TAC densitométrico, existe, ¿vale? La tomografía sí es capaz de ver dentro del hueso, ¿vale? Y de momento se reconoce como el estudio más fiable que se puede hacer en una osteoporosis, la tomografía por densitometría, ¿vale? Sin embargo, en España no hay ni un solo hospital que tenga un tomógrafo con densitómetro. Ni uno. ¿Vale? Entonces, indicaciones para realizar una densitometría. ¿A qué personas le debemos de hacer una densitometría? ¿Vale? Cualquier mujer que cumpla los 65 años tiene que hacerse una densitometría. Todas. ¿Vale? Sin excepción. Así es como se diagnostica. Entonces, esa es una indicación para hacer una densitometría en una osteoporosis, ¿vale? Hombres a partir de los 70 años. Todos los hombres que cumplan 70 años también tienen que pasar por el densitómetro, ¿vale? Para hacer una antes de estos rangos de edad, tenemos por supuesto indicaciones, ¿vale? Cualquier adulto que tenga una fractura por fragilidad, que ya vimos cuáles son las fracturas por fragilidad, tenemos que hacer una densitometría. Eso es un criterio para hacer una densitometría. Cualquier adulto que tenga una enfermedad que pueda relacionarse con osteoporosis debe de hacerse una densitometría, que ya vimos que hay varias, ¿vale? Cualquier persona que tome una medicación de manera crónica, o sea que durante largo tiempo o larga temporada que da osteoporosis, como hemos visto el listado, debe de hacerse una densitometría, ¿vale?
Para monitorizar, por supuesto, tratamientos, es otro de los criterios ya con una osteoporosis diagnosticada, ¿vale? Y en un paciente que no esté recibiendo un tratamiento, pero que la evidencia también refiere que la pérdida ósea puede llevar a un tratamiento, ¿vale? Estas son causas. Cuando vemos indicaciones, por ejemplo, de la Sociedad Americana de Endocrinología, ya llevadas al campo de la menopausia, ¿vale? Lo que nos dice es que cualquier mujer con una menopausia precoz, que es toda aquella que se considere por debajo de los 45 años, debe de hacerse una densitometría, ¿vale? No tenemos que esperar hasta los 65 si hay una menopausia precoz. Podemos hacerla en el momento que llega la menopausia para evaluar, ¿vale? ¿Ok? Y luego también debemos de hacer, no todas las mujeres con menopausia tienen que hacerse una densitometría. Debemos de hacer densitometría cuando llegamos a la menopausia y cuando tengamos aparte otro factor que se asocie a algún problema de osteoporosis. Una enfermedad, que ya vimos que también se asocia con osteoporosis, el uso de un medicamento crónico que se asocie con osteoporosis, cuando tengan pacientes con problemas que fuman, pacientes con problemas de alcohol, ¿vale? Pacientes con problemas de desnutrición, ¿okay? Pacientes que hayan tenido una fractura por fragilidad, ¿vale? O pacientes que tengan un familiar que se haya roto una cadera, por ejemplo, o una vértebra, por fragilidad, por supuesto. Hombre, pues a mí mi mamá se rompió la cadera cayéndose un día tontamente. A esa mujer es la que vale la pena hacerle una densitometría más joven, ¿vale? Pero realmente, si no hay una enfermedad o un uso de una medicación crónica, hacer una densitometría antes de la menopausia no tiene sentido. Y cuando llegamos a la menopausia, siempre y cuando tengamos ese factor de riesgo o lleguemos a los 65 años, como hemos hablado. Si eres mujer, 70 años si eres hombre. Llegamos a los 75 años, si no me han hecho nada de menopausia, eso sí, tengo que pasar por ahí sí o sí. ¿Vale? Y ya que una osteoporosis sea diagnosticada, ahí es cuando tenemos que completar el estudio con unos análisis, ¿vale? Para poder, esto nos ayuda para tratarla, y siempre con unas radiografías de columna, porque las fracturas de columna pueden pasar desapercibidas. Yo puedo tener una fractura de columna y no saberlo. Las fracturas de columna no siempre duelen. Entonces siempre por eso hay que buscarlas en un paciente osteoporótico. Siempre. Ahora, pasamos entonces a lo que es el tratamiento. ¿Vale? Lo fundamental y que no debe faltar. Más importante que cualquier tratamiento farmacológico, las medidas no farmacológicas. Que estas se deben empezar a practicar de todas maneras desde que llegamos a la menopausia con toda seguridad, aunque no tenga osteoporosis. Porque es también lo que me va a ayudar a evitar. ¿Vale? Realizar ejercicio físico. Evidentemente tenemos que evitar el alcohol, dejar de fumar, no abusar del café, ¿vale? Tenemos que tomar en cuenta medidas anticaídas, ¿vale? Debemos llevar una dieta rica en calcio. La persona común y corriente debe de tomar una ingesta de 1000 a 1500 miligramos de calcio al día. La dieta española, ¿saben cuánto calcio nos brinda al día? La dieta española habitual. Dieta mediterránea habitual, 600. Eso es el mayor consumo de las mujeres españolas de calcio. Estamos por debajo. Tenemos que mantener buenos niveles de vitamina D, por eso como nos dijeron en la ponencia anterior, es importante el sol es vida, ¿vale? Tenemos que hacer baños solares de 20 minutos, media hora al día. Esto es lo que nos ayuda a tener buenos niveles de vitamina D y sobre todo aquí en España, porque aunque no somos país nórdico, tenemos la misma calidad solar que un país nórdico, Por eso es que hay tanto déficit de vitamina D en España.
Y por supuesto hay que intentar siempre optimizar los fármacos asociados a la osteoporosis. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo un fármaco que se asocia a una osteoporosis y la tengo, por supuesto, tengo que intentar ver si de verdad es fundamental, lo que hablamos del omeprazol, por ejemplo, ¿es de verdad fundamental que yo me esté tomando un omeprazol todos los días? Y a lo mejor lo puedo eliminar y dejar de tomar. O mínimo la menor dosis posible, ¿no? Cuando hablamos de fármacos, tenemos dos familias de fármacos para la osteoporosis. Lo que llamamos los fármacos antirresortivos y lo que llamamos los fármacos anabólicos, ¿vale? ¿Qué quiere decir un fármaco antirresortivo? Lo que hablamos antes. Estos son los fármacos que hacen que esas celulitas que destruyen el hueso, los osteoclastos, trabajen menos, ¿vale? Ese es su mecanismo. Entonces, aquí es donde tenemos los famosos bifosfonatos, que los podemos tener en forma oral, que es la pastilla, o jarabe, que también existe, y el intravenoso, ¿vale? Aquí tenemos el denosumab, que es el que conocerán como el nombre comercial Prolia, que a partir de diciembre habrá mucho más marcas, por lo que no será la Prolia la única que hay de denosumab. Tenemos los agonistas de los estrógenos, de los receptores de estrógenos. Este es el famoso fármaco que se llama Conbrisa, que quizás hayan escuchado. Y por supuesto tenemos la terapia hormonal sustitutiva que se da en menopausia. Eso es una terapia antirresortiva y es un tratamiento, ¿vale? Y luego los fármacos anabólicos, que son, digamos, los fármacos más potentes de la osteoporosis, ¿vale? Estos se los damos a las personas graves, ¿ok? Que son los análogos de la paratormona, que también es una hormona fundamental para regular el calcio, que la tenemos detrás de la tiroides, ¿vale? La teriparatida, la valoparatida y el fármaco más nuevo de la osteoporosis, el romosozumab, que realmente es el fármaco que tiene una acción mixta, porque no solo tiene una acción anabólica, tiene también una acción antirresortiva. ¿Vale? Y esta es la terapia, a grandes rasgos, que tenemos para osteoporosis en el momento actual. ¿Vale? Entonces, ¿cómo decido yo con qué darle a cada paciente? ¿Vale? La osteoporosis, mucha gente les dicen: uy, tienes una osteoporosis, no hagas nada, no puedes caminar, te vas a romper, es que tienes un riesgo de fractura altísimo. No, el riesgo de fractura se calcula haciendo una evaluación en la que tomamos dos cosas, la densitometría y una calculadora que pone en cuenta otros factores de tu vida y todo eso lo sumamos y te calculamos un riesgo de fractura, ¿vale? Y ese riesgo de fractura es el que dice si tu osteoporosis es una osteoporosis no tan grave, más o menos, o grave. ¿Vale? Eso es lo más importante. Yo no puedo hablar de la gravedad de tu osteoporosis si no tengo tu riesgo de fractura calculado. Una vez que yo te encasillo, ¿vale? Ya es cuando puedo definir una medicación, ¿vale? Si es una osteoporosis con ausencia de fracturas, es más o menos joven, ¿no? Tienes una densitometría que no está tan severa, ¿vale? Puede utilizar fármacos como los bifosfonatos para tratar tu osteoporosis, ¿vale? Si estás en el medio, puedo pasar a los bifosfonatos totalmente. Realmente los análogos de los receptores de estrógeno se dejan para los casos muy leves. Y ya cuando tienes un alto riesgo por tener múltiples fracturas, una densitometría ya muy por debajo, o incluso una fractura con una densitometría bastante grave, ahí es cuando utilizo los anabólicos, como podemos ver aquí. ¿Vale? Aquí es donde entran en juego. ¿Vale? Entonces, como pueden ver, toda osteoporosis hoy en día, antes no todas las osteoporosis las tratábamos, porque decíamos lo mismo, riesgo de fractura no es muy alto, vamos a ver si sin medicación te va bien. Pero hoy en día la medicina nos dice que hay que tratarlas todas.
Y osteopenia. ¿Cuándo debemos de tratar una osteopenia? Como dijimos, mi densitometría, mi densitometría no me dice que tengo osteoporosis, pero el médico dice que todavía tengo que hacer un tratamiento porque dice que puedo tener osteoporosis, como vimos. Me ha medido solo el hueso cortical, el hueso esponjoso aún no, ¿vale? ¿O por qué debo de hacer tratamiento cuando todavía estoy en una zona así, ¿vale? Porque tenemos que tratar osteopenias asociadas a una fractura por fragilidad o si tenemos un riesgo de fractura. El FRAX es la calculadora que usamos para riesgo de fractura aquí en Europa, ¿vale? Muy alto, que esté alto, ¿vale? Esos son pacientes que aunque estén osteopénicos, aunque no tengan fracturas, vale la pena también tratar, ¿vale? Podemos darles un bifosfonato a esos tipos de pacientes y cuando tienen una fractura, pues si no hay un riesgo de múltiples fracturas o algo así, podemos usar un bifosfonato también y si hay múltiples fracturas hechas pues ya tenemos que usar un anabólico. ¿Vale? Entonces, por eso también lo que dicen de el calcio y la vitamina D sí es suficiente para tratar una osteoporosis. No porque no es una enfermedad que dependa exclusivamente de eso. ¿Vale? El calcio es un ingrediente para formar hueso, pero como vimos, no es porque tengo falta de calcio. Es porque no me están funcionando los huesos que crean hueso bien. Las células no me están funcionando bien. Entonces, yo le puedo dar el ingrediente que yo quiera, pero si no trabajan, no me lo van a usar. Por eso es que tengo que estimularlas y disminuir la actividad de las células que destruyen hueso para poder tratar esta enfermedad. ¿Vale? Si yo tomo una cantidad de calcio adecuada, yo no necesito suplementos de calcio. Si yo me tomo mis 1000-1500 miligramos al día, ya estoy servido, no necesito tomar pastilla de calcio. Si yo tengo mi vitamina D en el rango adecuado, no necesito tampoco suplementación de vitamina D. ¿Vale? Luego después, este gráfico bastante complicado describe, por supuesto, cómo tengo que hacer un control de los pacientes con enfermedad. El tratamiento de osteoporosis, como pueden ver, dura años, ¿vale? Un bifosfonato lo tengo que utilizar durante años. Para poder ganar una ganancia, tengo que usarlo durante años. Un anabólico tengo que utilizarlo 2 años, año y medio a 1 año, dependiendo de cuál uso, ¿vale? Incluso los análogos de receptores de estrógeno tengo que usarlos durante años también. Si yo no hago una terapia durante años de tratamiento, que eso es lo más importante, que de toda esa gráfica quiero que se queden ustedes, el resto realmente tampoco es fundamental si lo entienden o no, es que tengo que hacer el tratamiento, yo me voy a comprometer a hacer un tratamiento, tengo que hacerlo durante años porque si no es como si no hiciera nada. ¿Vale? Y lo más importante de la osteoporosis, que es la otra pregunta que me ha hecho, es que la osteoporosis no se cura, se controla. ¿Vale? Esa es la ley que quiero que entiendan. ¿Vale? No lo puedo curar yo, ni el fisio, ni el chamán del bosque. ¿Vale? Nadie puede quitar la osteoporosis cuando está ahí. Controlarla, sí. Y no se va sola, no va a desaparecer. Una vez que llegó, llegó para quedarse. ¿Vale? Lo mismo con los tratamientos. Cuando tratamos una osteoporosis, hacemos tratamiento durante años. Luego después les decimos, vamos a hacer unas vacaciones terapéuticas. ¿Por qué utilizamos esa palabra, vacaciones terapéuticas? No decimos, vamos a suspender tratamiento. Si hablamos con propiedad médica, no usamos esa palabra. Decimos, vamos a hacer vacaciones terapéuticas. ¿Por qué? Porque la osteoporosis no se ha curado. La hemos controlado. Entonces, estamos haciendo una suspensión temporal de medicación, como unas vacaciones, y como todas las vacaciones se acaban. Después tendremos que volver otra vez a hacer tratamiento. ¿Que podemos hacer otras vacaciones en otro periodo? Sí.
Pero una vez que empezamos este ciclo, estaremos haciendo tratamiento continuamente, ¿vale? Eso es lo que tenemos que hacer con la osteoporosis hoy en día. Así, para que entiendan el concepto, ¿no?, de lo de las vacaciones terapéuticas, ¿vale? Y pues, sin más ni menos, pues muchas gracias.